Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Gracias a nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de estar una vez más en casa. Nos da la oportunidad una vez nuestro Señor de volvernos hacia su presencia. Damos gracias a Dios porque en el amor del Señor, hermano, te da la oportunidad de acercarte a escuchar la palabra. Que en esta mañana el propósito divino, hermano, sea el que Dios cambie tu corazón, cambie nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de entender el bendito Evangelio. Estamos en un tiempo tan especial, estamos en un tiempo donde tenemos que poner los ojos en el Señor, donde tenemos que mirar si las promesas de Dios se están cumpliendo en nuestras vidas, donde tenemos que mirar si la palabra de Dios, hermano, está formándonos, si la palabra de Dios está haciendo en nosotros los hombres y mujeres que el Señor así mandó. Por eso es importante que entendamos cada mañana que tenemos que caminar y preocuparnos mucho por nuestra salvación, preocuparnos mucho por nuestra vida diaria en Cristo, nuestra vida diaria, nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que quitar mucha mentalidad humana, mucha mentalidad carnal, mucha mentalidad pagana, aún si usted quiere, mucha mentalidad, hermano, que no va de acuerdo a los propósitos divinos. Pero orándole a nuestro Padre Celestial, pidiéndole una palabra de bendición para esta mañana, puso en mi corazón hablarles un poquito, hermanos, sobre la importancia de alcanzar la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna y qué cosas tenemos que hacer para alcanzarla? En el libro de Lucas 10, versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mire que acá dice, hermano, que este intérprete, alguien que dice que conocía la palabra, alguien que era un maestro de la ley, alguien, hermano, que decía que conocía la palabra, que conoce a Cristo, que conoce todo, se atrevió a una versión, dice que es para tentarle, para probarle. Dice que otra versión dice para querer justificarse. Una versión dice que quería tenderle una trampa para ver si Jesús caía. Pensando de que el Evangelio, hermano, es alguien que con el simple hecho de creer o asistir a una iglesia, o el simplemente, hermano, el creer que recibió a Jesucristo como su Salvador, hermano, ha alcanzado todo. No, lo que ha alcanzado la gente que no se esfuerza es su salvación, siempre y cuando se permanezca en ella y, hermano, creyendo y confiado en nuestro Señor Jesucristo, que la confesión de fe realmente es haber entregado el alma a nuestro Señor Jesucristo. Porque en este tiempo, hermano, habrán hombres del atrio, una iglesia del atrio, una iglesia del lugar santo y una iglesia del lugar santísimo. Hay que entenderlo, que los hombres del atrio, la iglesia del atrio, es una iglesia, hermano, donde hay completamente desorden, donde habrá música mundana, donde habrá días festivos, donde celebrarán todo, hermano, donde habrá juegos, habrá payasos, hermano, dentro de la congregación, payasos en el sentido de que hombres se disfrazarán de payasos y estarán entreteniendo a los niños, estarán metiendo todos días festivos, del Día del Padre, Día del Madre, Día del Niño, celebrando Día del Amor y la Amistad, Día de Semana Santa, Día de, hermano, de Noche Mexicana, hermano, Día, hermano, de Halloween, Día de Navidad. Estarán metiendo todo eso, hermano. Estarán participando en concursos de panderos, de danza, cosas que no crecen
y no maduran porque los están entreteniendo. Pero sin embargo son iglesias del atrio. Son del atrio. Hay lugares, la iglesia del lugar santo, hermanos, son aquellos que son servidores, buscando el discipulado, buscando, hermano, realmente tener un conocimiento. Pero otros, la iglesia del lugar santísimo es aquellos que dependen directamente del Espíritu Santo, dependen directamente en el temor a Dios, en la sabiduría a Dios. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes desafíos. La gente está desafiando a Dios. La gente está tentando a Dios. Hoy más que nunca, hermano, el hombre está desafiando al Dios Todopoderoso. Al no entender que Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por aquellos que han puesto su confianza en Él. Por eso dice que se levantará como poderoso gigante, siempre irá por delante de los hijos. Estamos viviendo tiempos donde el hombre y mucho creyente, hermano, creen que el saber las escrituras o el llenarse de un conocimiento, hermano, fíjese, hoy dos cosas estarán muy fuertes. Hombres que creen conocer todas las escrituras. Yo creo, querido hermano, tenga mucho cuidado, porque la predicación, el evangelio está enfocado hacia preparar a la persona o preparar al creyente, hermano, para tener un encuentro con Cristo. Para que pueda, la escritura dice en el libro de Lucas, hermano, cuando habla de Juan el Bautista, dice que el hombre que está lleno del Espíritu Santo, hablando de Juan, hermano, iba a tener, una de las cosas que iba a hacer es que iba a hacer volver los corazones hacia los padres. Y dice, y hará que muchos hijos se conviertan al Señor, a Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para preparar a un pueblo dispuesto a recibir al Señor, para preparar un pueblo dispuesto a tener un encuentro con Él, para poder reunirse con Él. Esto es lo que nos enseña la palabra. A tener un pueblo dispuesto, un pueblo, hermano, dispuesto que sea llenado, sea transformado. Tenga mucho cuidado con aquellos hombres que creen que tienen la verdad absoluta. Tenga mucho cuidado. No les impresionen personas, hermano, ministros, cualquiera que sea. Si hablamos un poquito sobre los miembros del cuerpo, cada uno tiene una función y debe de estar ejerciendo su función sin meterse, dirá la mano al pie, o el pie a la mano, o el pie a la mano a la boca. ¿Verdad que no debe de meterse? Porque debe de tener una función cada uno, según lo que Dios le revele. Y que esté haciendo su función como parte del cuerpo de Cristo. Yo creo que la mayor función del Espíritu Santo es preparar a un hombre para el encuentro con el Señor, con el amado. Que sea transformado conforme al carácter de Cristo, que sea formado conforme, hermano, a la imagen del Cristo. Ese es realmente el verdadero evangelio, el que forma, no el que informa. El evangelio no es para informar, el evangelio no es para saber, el evangelio es para conocer. Por eso se lo dijo mi Señor Jesús a aquella samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, de una manera, el evangelio no es saber, el evangelio es conocer. Se llenan tanta, hermano, de sabiduría, tanta letra, hermano, que se creen poseedor de la única verdad. La verdad, por eso Dios dividió, que nuestro Cristo dividió la verdad en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que juntos, dice la Escritura en Efesios, preparan y capacitan al pueblo para la buena obra, que juntamente preparan al pueblo, hermanos, para que sea formado el carácter de Cristo, para que sea formado, dice la Escritura,
en Efesios 4, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mucho ministro, mucho hombre está hablando, hermano, de que es mentira que existen los apóstoles, es mentira que existen más los falsos y ya los verdaderos ya no existen. Existen falsas manifestaciones, pero ya los verdaderos dones no existen. Para ellos proclaman más, exaltan más lo falso que lo verdadero. Lo verdadero también está presente. Si van a haber falsos cristos en este tiempo, también habrá la verdadera manifestación del verdadero Hijo de Dios. Nada más que Él no está en forma de carne, ni en forma visible. Él está en el corazón transformando, Él está en las iglesias transformando la vida de los creyentes. Así como los tiempos pasados, cuando los fariseos estaban dentro del templo, hermano, en los días de reposo, en los días del Shabbat para algunos hermanos, mi Señor Jesús estaba evangelizando, llamando, rescatando gente, salvando, restaurando, liberando, porque esa es la función del verdadero Hijo de Dios. Hermano, no llenarse del conocimiento, sino del saber lo que están haciendo. Por eso estamos viviendo tiempos donde mucho creyente cree que sabe las Escrituras. Cree, hermano, el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento de la ciencia, muchos lo tendrán por encima, querrán ponerlo por encima de la sabiduría de lo alto, que está manifestada en la vida del Hijo de Dios. Mi Señor Jesús, hermano, en los cuales la sabiduría que es Cristo, hermano, la sabiduría de Dios, que es la sabiduría más alta de toda la sabiduría, hermano, la plasmó en el bendito Evangelio. Definitivamente estamos en tiempos, hermano, tiempos de convicciones para bien y otras convicciones para mal. Por eso el Señor dijo algo. Estamos en un tiempo donde la ciencia y el conocimiento de la letra estarán en contra de Dios. Estarán en contra del Evangelio. Y siendo intérprete, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Primera de Juan 2, versículo 25. Y dice el Señor, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os ha hecho, dice, escrito esto sobre los que engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice, y esta es la promesa que nos ha hecho, la vida eterna. Una vida eterna dentro de esta vida. Y los escribió, dice, a causa de los que engañan. Que no se engañen. Por eso la Escritura dice en el libro de Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, pero dice en primera de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo escribo esto sobre los que os engañan, los que quieren engañarles. Y mira, hermano, que el haber recibido a Cristo como nuestro Salvador o el no tenerlo, es importante tener a Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestro único Rey, nuestro único Redentor, nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Es importante exaltarlo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es aquel en quien le hemos entregado nuestra vida? Es importante exaltar a quién es el que seguimos. ¿Quién es realmente nuestro Rey? Dice, os escribo, dice, Él nos hizo una promesa, la vida eterna, pero dice, les escribo esto a causa de los que los engañan. Vuelvo a repetir en Gálatas 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Llegará vida eterna. Fíjese, hermano. No puede, dice, no puede
No pueden ustedes, dice, ser engañados. Que lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. No os engañéis, no les engañen. Que si el hombre anda en la carne, carne va a recibir. Que si el hombre anda en el Espíritu, vida eterna va a recibir. Y nos hizo una promesa, que la importancia de andar en el Espíritu Santo, la importancia de andar en la bendita palabra. Usted escuchaba a alguien, decía, es que ya nosotros hablamos, no aquí de la iglesia, de otro lado, decía, es que nosotros ya hablamos en lenguas y hermanos se sienten muy espirituales por hablar en lenguas. No, eso no es el Espíritu. Es una manifestación, pero no es el Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, es un carácter, es una obediencia, es un temor. Es lo que nos hace realmente apartarnos y hacer y poner sensibles, ser audibles, ser sensibles a lo que Dios dice. Nos hace buscar la palabra, nos hace buscar la oración, nos hace mirar nuestros errores, nos hace mirar nuestros comportamientos. Eso es Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo significa ser obediente. Por eso aquí nos enseña, dice que a causa de los que engañan, no, entonces dijo el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado porque el hombre que sembrar, eso segará. Si siembra carne, va a sembrar corrupción, se va a volver un hombre corrupto. Un hombre corrupto. Un hombre corrupto, hermano, que no entienda lo que está haciendo. Un hombre corrupto, hermano, que no busque y entienda los propósitos divinos. Un hombre se va a volver corrupto. Y eso es interesante. Por eso es importante, hermano, que en este tiempo entendamos la importancia de realmente de andar en el Espíritu de Dios. Dice que segará corrupción. ¿Qué tan importante es corrupción? Significa, hermano, el efecto de corromperse. Dice que significa también corrupción, significa alteración o vicio de un libro o lo que está escrito. Van a alterar. Eso significa corrupción. Significa alteración de un libro o un escrito. Mas el que sembrare para la carne, de la carne, dice, segará corrupción. ¿Qué va a segar? Va a corromper, va a alterar lo que dice las Escrituras. Por eso hay muchos hombres, ministros, hombres, líderes corruptos. Corruptos en el sentido que lo que están sembrando es corrupción. Están haciendo que se viole, están haciendo que le faltan al respeto a la palabra. Están haciendo, hermano, están alterando, están añadiendo, están quitando lo que la Escritura estableció, que no se le debe de añadir, no se le debe de quitar, porque si no Dios quitará su parte del árbol del libro de la vida. Dice, hermano, que corrupción es eso, un afecto de corromper, una acción de alterar todo lo que está escrito. Querido hermano, ¿qué tan importante entonces? También corrupción significa ruina, significa decaimiento, significa fingimiento, significa, hermano, perdición. Eso quiere decir entonces, hermano, que eso dice la Escritura que significa Zorá. Zorá significa corrupción, significa decaimiento, significa ruina, significa ser fingido. Fingen una fe, fingen tener fe, fingen tener amor, fingen tener que están haciendo lo correcto. El Señor dijo, a causa de los que los engañan, a causa de los que les mienten, no se engañe el hombre, no se ha engañado el hombre. Dice que todo lo que el hombre segare,
se cosechará. Dios no puede ser burlado. De Dios no puede nadie burlarse. La palabra burlarse significa ridiculizar. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede mofarse ni ridiculizar que lo que Dios está haciendo. Quiere decir que mucho creyente, una fe fingida. Fingir que amamos a Dios. Fingir que buscamos a Dios. Fingir que, hermano, que realmente hacemos lo correcto cuando estamos haciendo. Eso es burlarse de Dios. Es tratarlo. También significa tratarlo con desprecio. Tratarlo a Él con desprecio. Dios no puede ser burlado. No significa que Dios se burle, que se estén burlando de Él. Significa, hermano, que se trate con desprecio la bendita palabra. Se te trate con desprecio el mensaje. No es que alguien se burle de Dios, sino trata con desprecio, con una acción de ridiculizar, como diciendo no es importante la palabra. No es importante el evangelio, no es importante respetarlo, no es importante cumplir al pie de la letra. Por eso la misma escritura también nos enseña, dice que el que no enseñe a respetar la palabra de Dios, hermano, dice en Mateo 5, versículo 19, dice 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe, dice así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado grande el que los enseñe. No solamente, hermano, el que los dice, ya era llamado grande en los cielos, mas a cualquiera que haga y los enseñe, será llamado grande. Pero aquel que lo enseñe, aquel que haga y enseñe a otros a despreciar los mandamientos, la palabra pequeño significa despreciar, será llamado pequeño. También pequeño significa insignificante. El que tome tan insignificante la palabra de Dios sin importancia, sin el valor que significa desprecio o menosprecio. Menosprecio significa de menos valor. No se engañe. Eso fue lo que el Señor dijo. Porque lo que hagan, la actitud, cómo se comporten, de esa manera van a recibir. De esa manera. De la manera como nosotros tratemos la palabra. De esa manera, porque dice la escritura, hermano, que esto llegaron a atender. El Señor dijo algo, hermano. Porque el Señor dice, esta es la promesa, que alcancemos la vida eterna. Esto fue la promesa. Pero la escritura dice, hermano, en el libro de Juan, que ellos llegaron a pensar que el estar leyendo, dice, en el libro de Juan 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis a mí para que tengas vida. Ustedes piensan que ser religioso, ustedes piensan que leer la palabra, ustedes piensan que escuchar la palabra, dice, alcanzaron la vida eterna. Le digo al Señor, no, porque ustedes no quieren venir a mí. Porque no quieren hacer lo que yo les diga. Pero aquí la escritura dice que para poder alcanzar la vida eterna se necesita sembrar en lo espiritual. Eso dijo Gálatas. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. No violará la palabra, se pegará a los mandamientos, no tergiversará, no tratará de cambiar lo que dice, hermano, la bendita palabra. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segará vida eterna. Hay que sembrar en el Espíritu. Hay que sembrar para alcanzar la vida eterna. Por eso dice, no se engañen.
No se engañe que pensando que leyendo, dice, solamente escuchando, ya alcanzaron la vida eterna. Acá dice algo, hermano, hay que sembrar para alcanzar la vida eterna. Hay que sembrar en el espíritu. O sea que hay que sembrar en lo espiritual. ¿Cómo sembramos en lo espiritual? Mediante la predicación, mediante la enseñanza. La palabra, la enseñanza son semillas. Necesitas una semilla para poder sembrar. Necesitas una semilla, una palabra espiritual para que la pongas por obra y luego la enseñes a otros. Qué tan importante entonces enseñar a otros, alcanzar la vida eterna, alcanzar la vida de Dios que nos ha dado en este tiempo. Por eso la misma escritura en 1 Corintios 9, versículo 11 dice, de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Vuelvo a repetir, en la versión de Nuestro Testamento dice, de la misma manera, cuando nosotros le comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Cuando les hablamos, cuando les estamos diciendo, hermano, hay que alcanzar la vida eterna, hay que alcanzar los propósitos divinos, hay que alcanzar la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino que el Hijo de Dios se ha formado en nuestra vida. Esa es nuestra recompensa. Les estamos comunicando, dice la buena noticia. El mensaje es comunicarles que les estamos entregando una semilla. Es como si sembráramos una semilla espiritual. El estar hablando del Evangelio, el estar anunciando las buenas nuevas, significa la oportunidad. Unas buenas nuevas significa la oportunidad que el Señor está dando a los hombres sin Cristo, que tengan vida en Él. La oportunidad de reconciliarse, la oportunidad de volver, la oportunidad de volver el corazón hacia el Dios Santo. Es la oportunidad que Dios nos da. Eso significa buenas nuevas. La oportunidad para el pecador. La oportunidad para levantar al caído. La oportunidad que Dios da a aquellos que se acercan confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia para buscar el pronto ayuda, la pronta ayuda, el pronto socorro. Querido hermano, esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es la que Dios da a cada uno de sus hijos para alcanzar la vida eterna. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se quede sin la oportunidad, hermano, de recibir el reino de Dios, de alcanzar la misericordia del Padre. El que siembra en lo espiritual, nuestro Cristo, no es el sembrador. La siembra del Espíritu Santo es la palabra. Y a través de ella vamos a recibir la vida eterna. No se engañen, no les engañen. Dice que estas cosas se escribieron a causa de los engañadores. Dice que se escribió este mensaje a causa de los engañadores. No les engañen. No es cierto. Que el hombre, dice Dios, no puede ser burlado. Nadie puede quitarse. Nadie puede violar la palabra. Nadie puede quitarle. Nadie puede actuar a su conveniencia. Dice el hombre que cegara en la carne, y dice, y se vuelva corrupto, hermano, un hombre que quieren ridiculizar el nombre de nuestro Dios. Corrupción significa fingir amarlo, fingir o tener una mente fingida, tener una fe fingida, que todo es fingido, apariencia, solamente es apariencia. La gente entonces de apariencia son gente de burladoras, son gente, hermano, que decaimiento, que tienen una ruina, que siempre les está yendo mal, son gente burladoras. Gente que se burla de Dios por violar la palabra, por violar, hermano, lo que Dios está enseñando.
por querer quitarle, por querer corromperla, acomodarla a su conveniencia. Por eso nos enseña aquí, hermano, la importancia de sembrar en el Espíritu una palabra y a través de ella recibir la vida eterna. Dice que el anunciarles la buena noticia, es decir, es una semilla que Dios los está entregando. Dice, es una semilla para sembrar. Tú siembra, hermano, una semilla. Siembra la buena palabra para que puedas cosechar la vida eterna. No se engañen. Pero yo quiero hablarles, hermano, así rapidito, de 15 cosas. De 15 cosas que encuentro aquí en las Escrituras. 15 tipos de semillas para alcanzar la vida eterna. 15 tipos de semillas. En el Salmo 133 dice, voy a hacer rápido, usted apunta el número si gusta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de las vestiduras, así como el Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, querido hermano, ¿cómo está la unidad familiar? ¿Cómo está la unidad familiar? ¿Cómo está la comunión con tu prójimo? No nos engañemos que para recibir la vida eterna tiene que haber la comunión. La comunión, la armonía sobre todo como hijos de Dios. ¿Cómo está la unidad? Porque aquí habla de unidad. La unidad familiar. No se engañe el hombre. No nos engañemos, que nadie nos engañe. Hermano, tú te vas a ir con el Señor y nosotros estamos esperando en el Señor. Pero hay gente, aquí nos enseña, dice, cuán bueno y habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios la bendición y la vida eterna. ¿Cómo está nuestra armonía, nuestra unidad en la iglesia? ¿Cómo estamos caminando en unidad? Unidad significa hacer las cosas que Dios nos manda, hacerlas todas. Dice en Hechos 2, versículo 42, dice que todos tenían las mismas cosas en comunes. Participaban de la palabra, alababan, adoraban a Dios. Todos los que habían creído y se habían bautizado, todas las cosas las tenían en común. Nadie era más que otro, todos pensaban lo mismo. Y la gente piensa, hermano, que van a recibir la vida eterna. No, dice aquí, no te engañen. No se puede violar la palabra. Dios envía vida eterna. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? Donde haya una unidad, donde haya una armonía, donde haya un mismo sentir o tener las mismas cosas en comunes. ¿Cómo cuáles? El amor a la palabra, el adorar a Dios, el hacer la obediencia hacia la palabra, hermano, esa es unidad. Estar pegado al Padre. Unidad no es que comamos todos, unidad no es que, hermanos, andemos de aquí para allá, no, eso no es unidad. Aunque la Escritura dice en Esdras que hermano, que eso es parte por haber entendido la palabra. Dice que se sentaban ellos a darse obsequios y a comer juntos porque habían entendido la palabra. Y se exhortaban unos con otros. Eso es realmente la unidad. Segundo, no nos engañemos entonces. Mateo 19, 29 dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oh, hermano, eso quiere decir que todo el que dé todo por el Señor y ponga en primer lugar a Dios antes que sus casas, sus terrenos, su negocio, que a su hermano, que a su hermana, a su padre, a su madre, a su mujer, a su esposo, a sus hijos o tierras por mi nombre, recibirá la vida eterna. No nos engañemos, que el hombre que no pone en primer lugar a Dios vaya a alcanzar y heredar la vida eterna.
No os te engañes, no lo van a recibir, por cuanto no pusieron a Dios en primer lugar, antes que todas estas cosas. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado. La palabra misma nos enseña que tenemos que andar todos juntos en unidad. ¿Podrán caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No. Si no caminamos en doctrina, en enseñanza, en el mismo sentir, no hay vida eterna. Si no, hermano, si no ponemos como prioridad a Dios en nuestra vida, no hay vida eterna, no nos engañemos. En Mateo 25, versículo 46, también dice así: e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto quiere decir que aquellos que siguen al Cristo y dieron testimonio de la verdad, alcanzaron la vida eterna. Alcanzaron la vida eterna. Los que siguen a Cristo, no los que son cristianos, ni los que creen en Él, sino los que siguen a Cristo. Los que heredarán, dice que heredaron el reino eterno, hermano, porque el Padre los recompensó, porque le seguían, porque se preocuparon por la vida de los demás. Los justos a la vida eterna. Siguieron al Cristo. Qué tan importante entonces dar testimonio de la verdad, que amaron ellos la verdad. ¿A usted le gusta la verdad? Entonces deje de practicar la mentira o aléjese de la mentira. Días festivos, cultos idolátricos, participar. Hay iglesias, hermanos, donde ya inventaron el carnaval cristiano. Hay un bar cristiano, hay cristotecas. ¿De dónde sacan eso? Eso es el mundo, es paganismo. No son capaces de reprender la verdad, reprender la mentira. No se engañe el hombre, que el hombre que no dé testimonio no ande en la verdad, no crea que va a alcanzar la vida eterna. Dice que será a castigo eterno. 4. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiere decir ahí mismo en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Este es el mensaje de la buena noticia, que si tú crees que Jesucristo es vuestro Salvador, si tú crees que en Él se encuentra la vida eterna, serás salvo, libre de condenación, libre, hermano, de la ira de Dios. No se engañe el hombre, que el que no reciba a Jesucristo como su Salvador, el que no tenga a Jesucristo como Rey, el que no tenga a Jesucristo como Dios, se irá a la vida, hermano, a la ira eterna por haber rechazado la salvación que en este día y todos los días Dios está hablando. No se engañe que por creer en Dios se va a alcanzar la vida eterna, o como en otras religiones se va a ir al cielo. No se engañe, se van a ir a eterna condenación o a la ira eterna. Pero todo aquel que cree en Él tiene vida eterna en Él. Pero aquel que cree en el Hijo, que no cree en el Hijo, no verá la vida. No nos engañemos entonces. Por tener a Cristo como su Salvador de su alma y a nadie más, renunciando a la idolatría, renunciando a otra forma de ser salvo, hermano, entonces, hermano, alcanzará la vida eterna. Oh, no nos engañemos. 5. Juan 4:36. El que ciega recibe salario y que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ahora, hermano, también nos enseña aquí: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces, la Escritura nos enseña algo: la importancia de dar frutos, la importancia de dar un fruto. Mira, hermano, es importante entender esto. La importancia de dar fruto del reino.
La importancia, hermano, de dar frutos del reino. De dar frutos, hermanos, realmente, porque la Escritura dice que el que no dé fruto en el reino de Dios, hermano, pues van a entregárselo a otros. Van a entregarle a otros. La importancia, hermano, de que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Vea, dice en Mateo 21:43, por lo tanto os digo que en el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Todo aquel que no dé fruto, querido hermano, no dé fruto, un cambio, un arrepentimiento, un cambio, hermano, en su vida, no entrará en el reino de Dios. El que no dé fruto de arrepentimientos, el que dé un cambio en su vida, no entrará en el reino de Dios. No nos engañemos. El hombre que no se arrepintiere, que no produzca frutos dignos de arrepentimiento, frutos de, hermano, de entrar realmente al reino de Dios, no entrará. A esto se le llama sembrar. Esta es la semilla que el Espíritu da para alcanzar la vida eterna. Y esto es el buen mensaje. Ese es el buen mensaje, la buena noticia. Déjate, hermano, que hay oportunidad. Deja el pecado, arrepiéntete, hermano, y alcanzarás la vida eterna. Busca la armonía y alcanzarás la vida eterna. Busca a Jesucristo como tu Salvador, renuncia a toda idolatría y alcanzarás la vida eterna. Sigue a Jesucristo y ama la verdad y alcanzarás la vida eterna. Pon a Jesucristo, pon a Dios en tus prioridades en primer lugar y alcanzarás la vida eterna. Esta es la semilla. Todos los que siembran en lo espiritual, no en la carne. En el 6 dice, Juan 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que le cree realmente a la palabra, el que no duda de la palabra, el que se apega a la palabra y dice, el escrito está. Hay que apegarse porque la palabra dice que hay que creerle a la palabra, hay que esperar en la palabra, hay que ser obediente a la palabra. El que cree en mí tiene vida eterna. Está hablando de obediencia. Aquí está hablando de obediencia. Obediencia a la palabra. Oh, hermano, dice, tiene vida eterna. Hay que ser obediente. Obediente a la palabra. No os engañéis. Que la Escritura dice que los hijos de desobediencia terminarán en la ira, terminarán en la gran tribulación. Siembra en el Espíritu, querido hermano. Siembra obediencia y obediencia. Siembra obediencia y vida eterna vas a recibir. Siembra frutos del reino de Dios, hermano, y arrepentimiento. Y fíjese, y vida eterna vas a recibir. Da frutos y vida eterna vas a recibir. Anda en unidad y en armonía y vida eterna vas a recibir. Esa es la promesa es una. 7, Juan 12, versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Oh, hermano, entonces quiere decir que el que deje de amar este mundo y las cosas del mundo, oh, hermano, acá dice, la vida eterna cosechará. Entonces hay que dejar el mundo. Hay que dejar de desear las cosas del mundo. Hay que dejar de andar en el mundo. Por eso dice que la vanagloria del mundo. Y dice la Escritura, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en ella. Porque la Escritura dice que el amor del Padre no está en ellos. No está el amor. El que ama sus mandamientos, el que ama, hermano, la palabra. Por eso en primera de Juan 5, versículo 3 dice, y este es el amor a Dios, en que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que ame la palabra.
El que ame la palabra, hermano, ama la palabra más que el mundo. Qué rico es esto. Hay que amar la palabra. El que ama la palabra, vida eterna va a recibir. Juan 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces también, el que cumple los 10 mandamientos. Lo que dice en Éxodo 20 y dice en Deuteronomio 5 sobre los 10 mandamientos. Ahí habla, hermano, de la importancia entonces de cumplir los mandamientos. No está hablando de las escrituras, está hablando de los mandamientos. Usted ya conoce los mandamientos, hermano. Dice: yo, Jehová, Dios te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo mandamiento. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia en aquellos que guardan su mandamiento. Pero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga con él en obra ahora alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni lo que está dentro de tus puertas. Hay gente que trabaja los domingos, hay gente que trabaja los días de culto y tienen un pretexto para no buscar al Señor. Hay gente que no enseña a su familia a honrar a Dios, a mentirle a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre el día de la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, que esta es la 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa, ni ninguna, dice, de tu prójimo. Ese es el 10. Vivimos todos los días corrompiendo, violando los mandamientos de Dios. El que cumple los mandamientos, el que hay que sembrar en el cumplimiento, en la obediencia. 10, hermano. 9. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oh, hermano, quiere decir que poner por obra la palabra y llegar a conocer al Hijo de Dios, tener siempre esa comunión, una comunión. Esto nos habla de comunión, hermano, con el Padre, comunión con el Hijo, que te conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Cuántos tienen comunión con el Padre? ¿Cuántos tienen vida de oración? ¿Cuántos tienen vida de oración, hermano? ¿Cuántos caminan junto a Él? ¿Cuántos lo escuchan a Él? Esta es la vida eterna, la comunión, la cercanía del amar la presencia de Él. Por eso amar la presencia significa estar cerca de Él. Y esta es la vida eterna, permanecer, estar cerca de Él, tener comunión con Él, tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esa es la vida eterna.
No engañéis que la persona o el creyente, hermano, que vive lejos, que vive apartado, va a alcanzar el cielo, va a alcanzar el reino de Dios, va a conocerlo. No, no os engañéis. Por causa de muchos, dice, se escribió esta palabra, de que para que no sean engañados, que Dios no puede ser burlado, que el hombre segare, eso va a recoger. Y esta es la semilla, y esta es la semilla del Espíritu, diciéndolos que no nos engañemos, que todo aquel que no siembra para el Espíritu, hermano, recogerá carne. Y esta es una semilla. Esta es una semilla, hermano, de la comunión. La comunión es una semilla. Es una buena noticia. Que si nosotros tenemos comunión con el Padre, vida eterna vamos a recibir. Si nosotros tenemos comunión con el Hijo, vida eterna. Si tenemos comunión con el Espíritu, vida eterna. Oh, qué rico. Qué rico, hermano, tener esas semillas que el Espíritu siembra en nuestra vida. Qué rico. Qué rico tener esas semillas. Comunión. Otra semilla, hermano. Hechos 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Oh hermano, difundir la palabra, hablar la palabra, evangelizar, glorificando el nombre de nuestro Dios para dar testimonio de la palabra. Hermanos, esto dice la Escritura en Apocalipsis. Hermanos, aquellos que fueron, hermano, aquellos que siguieron al Cristo, dice, hermano, que ellos fueron los que dieron su vida por el Señor, hermano. Ellos eran los que seguían al Cordero, dice en Apocalipsis 14, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron los redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Dice que, hermano, estos eran los que predicaban el Evangelio. Dice que los que predican el Evangelio, los que glorifican a Dios con el testimonio de la palabra, hermano, recibieron vida eterna. No se engañe el hombre que no sale de la casa, que no evangeliza, que no hable, va a alcanzar la vida eterna. Eso es carne. Eso es carne, vivir en la carne, solo viviendo para comer, para dormir, para ver tele, hermano, para disfrutar las cosas que no tienen sentido en el Evangelio, porque el verdadero sentido de nosotros como hijos de Dios es predicar la palabra y así glorificar el nombre de nuestro Dios, que sepan que hay un Dios todopoderoso que puede salvarlos, hay un Dios todopoderoso que puede rescatarlos. Pero no nos engañemos que estando durmiendo, que estando descansando, que estando, hermano, comiendo y bebiendo, viendo tele, disfrutando de un buen lugar, nos va a hacer merecedores de la vida eterna. 11. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que preservando en bien buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Otra de las cosas que esta semilla de la vida eterna es: hay que hacer el bien. No pagar mal por bien, perdón. El que hace bien sin mirar a quién, el que hace bien, no pagando ni vengándose de los demás, está sembrando una semilla para vida eterna. El que hace lo bueno, el que no es contencioso, el que busca la gloria de Dios, busca la honra, busca la inmortalidad, hace las cosas como Dios se lo pide. Hacen el bien, siempre están ayudando a los demás. Estos se alcanzarán, están sembrando en el reino de Dios. Están sembrando en el Espíritu, haciendo lo bueno. No importa si les pagan mal, ellos siempre siguen haciendo lo bueno y haciendo lo correcto. Oh, querido hermano, no os engañéis, que el hacer el bien, hermano,
trae vida eterna. También dice en Romanos 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermano, así como el pecado reinó para muerte, así dice la justicia reina para vida eterna. Hay que dejar el pecado. El que deja del pecado y busca la justicia de Dios, siembra vida eterna. Hay que dejar el pecado. El 12. 13. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Señor Dios, tenéis vuestros frutos de la santificación y como fin la vida eterna. Los que sirven a Dios santificándose, los que sirven a Dios apartándose, los que sirven a Dios o consagrándose, dice que aquellos que fueron libertados del pecado, pero ahora le sirven al Señor y dan como fruto la santificación, alcanzan la vida eterna. La santificación entonces es un fruto para vida eterna. La santificación en aquellos que le sirven al Señor es un fruto de vida eterna. Están sembrando en el reino de Dios una semilla llamada santidad. Van a alcanzar la vida eterna. Primera de Juan 5:11. Voy terminando. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El tener al Hijo de Dios es Jesús, es vivir como Él vivió. Es andar como Él anduvo. Tener al Hijo de Dios o a Jesús en nuestra vida en la manera de vivir. Eso dice en primera de Juan 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Oh hermano, vivir, llevar la vida como el Señor estuviera aquí. Tener al Hijo de Dios, tener la vida del Cristo en nuestra vida, es entonces sembrar para vida eterna. El último, Judas 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oh hermano, el último significa amor al prójimo. Amor al prójimo. Todo aquel que ama al prójimo, se preocupa por el prójimo, está sembrando una semilla de vida eterna. Y es interesante porque el número 15, yo no encontré otro de vida eterna. Y si esto es así, hermano, el número 15 en el hebreo es la letra Nun, Sofit. Y es interesante porque la palabra número 15 significa amén. Significa amén, significa así sea. Así sea. ¿Cuántas semillas no nos ha dado el Espíritu Santo para sembrar en el reino y alcanzar la vida eterna? ¿Cuántas semillas tienes tú, hermano? ¿Cuántas semillas Dios ha depositado en tu vida para alcanzar la vida eterna? No nos engañemos. Esta es la manera de sembrar. Porque es interesante, hermano, porque la Escritura dice que el que sembrare, la palabra sembrar, el que sembrare. La palabra sembrar en el griego significa espao y significa sacar la espada. El que sembrare, dice, no os engañéis, el que sembrar, la palabra espada significa sacar la espada. Sembrar no significa sembrar, sino sacar la espada. Saca la espada de la palabra, hermano. Uno para vida y otros para corrupción. El que sembrara saca la espada, hermana. Entonces dice la Escritura, dice que al sacar la espada, esa manera de sacar la espada, hermano, es o dar vida eterna, o dar muerte en la manera en la carne. No nos cansemos de hacerle bien. No nos cansemos de hacer lo correcto. Todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a padecer persecución en la cruz, porque aún, hermano, el estar en la carne, dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Saca la espada. Sembrar significa sacar la espada. Desenvaina la espada. Saca la palabra. Y siembra. Saca las semillas que están en la palabra y siembra en el Espíritu. Siembras es sacar la espada, revisar la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por eso cuando aquel hombre le dijo, he aquí un intérprete se levantó para probarle y diciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo haslee? Saca la espada. Saca la espada. Siembra, le dijo, siembra. Siembra para que alcances el reino. Siembra para que alcances la vida eterna. Saca la espada. ¿Qué has leído? ¿Cómo está escrito? ¿Qué has entendido? Todo lo que has hecho, como diciéndole el Señor, todo lo que has hecho ha sido para tu satisfacción personal, pero no ha sido para la satisfacción de Dios, para la satisfacción del corazón de Dios. Que en esta mañana te dediques, hermano, a alcanzar la vida de Dios, a llevar una vida en el Señor. No nos engañemos. ¿Cómo has leído para alcanzar la vida eterna? ¿Qué te ha enseñado la Escritura? Y si no conoces a Cristo y quieres que Dios te perdone, que quieres que Dios te reconcilie, quieres alcanzar esa vida eterna, reconcíliate, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a la palabra. Si te has alejado, no pienses que alejado y apartado vas a alcanzar la vida eterna. No os engañe, porque eso es carne. El no buscarlo en la palabra, no buscarlo en la oración es carne. El no tener comunión, el no tener armonía, el no amar al prójimo, eso es carne. El no servirle, el no santificarse, el no amar la palabra, el no andar en los mandamientos, eso es carne. No puede agradar a Dios. No puede sembrar nada en el reino de Dios. Me gustaría que revisara, usted repasara estos pasajes. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Porque amén significa el número 15. Dijeron amén. Cuando se leían los libros en Levítico, en Deuteronomio decía, maldito que hiciera esto, y el pueblo decía amén. Y todos daban la aprobación, amén, 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 amén. Cada vez que se leía las escrituras, todos decían amén, que si así sea, que así sea, es correcto, que así sea. El número 15 significa amén, así sea. ¿Qué significa? La aprobación es lo correcto, entonces, lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu está diciendo. Dios bendiga esta mañana tu vida. Dedícate a sembrar. Dedícate a sembrar. La única manera de sembrar es que saques la espada, saques la palabra y digas, busques en la palabra, decir, Señor, ¿de qué manera voy a agradarte? No hay ninguna otra manera de agradar a Dios si no se conoce las Escrituras. Porque de Dios no puede ser burlado. Burlado significa alguien que quiere ridiculizar. Burlado significa alguien que cambia el significado de las Escrituras. Burlarse significa engañar, significa, hermano, inducir a lo que no es. Significa, hermano, engañar. Engañado significa engañar por causa de los engañadores que se creen que solamente se puede sembrar, se puede hacer todo, hermano, sin que Dios así lo mencione. Entonces Dios dijo, no se engañe. Carne, carne es. Espíritu, espíritu es. Muchas gracias por su tiempo. En esta mañana el bendito Espíritu le guía toda verdad. Ama la verdad y siembra en la verdad y alcanzarás la vida eterna. Ama a tu familia, respeta a tu familia, únete a tu familia, pero en la verdad, en Cristo. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, confiesa a Jesucristo, dile, Señor, yo te reconozco que tú eres mi Señor y reconozco que resucitaste al tercer día, que estás vivo. Dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho por rechazar tu palabra, por no venir a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ten misericordia de mí. Dile, Señor, límpiame con tu sangre, perdóname, Señor. En tus manos entrego mi alma.
Tú eres mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Y si te alejaste y te apartaste, eso es carne. Vuelve acá a la casa, pídele perdón al Padre, reconcíliate con Él. Ponte a cuentas, querido hermano. Ya no andes más en la carne. Ya no andes más en la carne. Y siembra en el Espíritu. Anda en la palabra. Sembrar en el Espíritu significa andar en la palabra. Y todo lo que hagas en la palabra es andar en el Espíritu. Vuelve a casa. El Padre te espera. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando. Vuelve a casa. Reconcíliate. Si no tienes donde congregarte, busca un lugar en el país, en un lugar donde estés, congrégate. Que te presenten al Cristo, al Dios de misericordia. Y si no tienes donde congregarte, aquí estamos en Cerrito, Canacín, Yucatán. Visítenos. Estamos aquí por Santa Isabel, aquí por el vivero de pescado. Estamos aquí entre el Oxxo y Carretera Santana. Que Dios te bendiga, hermano. Visítenos. Mañana tenemos culto, hermano, a partir de las 6 de la tarde. Visítenos. Juntos daremos la gloria a nuestro Padre Celestial y glorificaremos su nombre. Lo único que nos interesa es agradarle a Él. Que Dios te guarde donde quiera que esté. Busque donde congregarse. Póngase a cuenta. Reconcíliese. Pídele perdón. Acepta a Jesucristo. Que en esta mañana Dios envía un milagro sobre tu vida. Una señal, un prodigio, una sanidad sobre tu vida. Una libertad. Si tienes alguna duda sobre la doctrina, hermano, escríbanos. Y con gusto le respondemos. Si necesita información de la doctrina, que quieren que le enviemos material, con mucho gusto le enviamos material. Nuestra iglesia es Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz, bajo la cobertura de nuestro apóstol Juan Villatoro. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y estamos para servirles. Alguna duda, alguna pregunta, envíen y con mucho gusto le contestamos. Aquí estamos en Santa Isabel, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Dios les bendiga, ayúdenos a compartir, denle like a la página. Y si no le llegan las notificaciones, desactívelo y vuélvelo a activar, hermano. Y ayúdenos a compartir, hermano, para que otros sean salvos y les llegue la verdad también. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana trayendo una palabra de una porción de vida para tu vida. Dios te guarde. Muchas gracias a los hermanos Alejandra, el hermano, los pastores allá en Tierra Deseable, Santiago Peter, allá allá en Tepeji, allá en el estado de Hidalgo, Jessica Díaz allá en Palizada, Campeche. Les saludos a los hermanos allá en Palizada, Campeche. Julie Magrego, Dios les bendiga. Julie, Angélica Paredes, que Dios me las bendiga. Muchas gracias por su tiempo y que el Señor les guarde. Bendiciones a todos.